los ventrículos derecho e izquierdo, y además hay válvulas, ¿ok? La válvula pulmonar, válvula tricúspide, válvula aórtica y válvula mitral, que son de las principales estructuras anatómicas del corazón. Y bueno, sabemos que existe también la actividad mecánica del corazón, que pues básicamente es la parte de diástole, que es la fase de llenado del corazón, o sístole, que es el bombeo de sangre. ¿Okay? Además, una vez dicho esto, podemos empezar a decir qué es el electrocardiograma, que básicamente son los potenciales medidos en la superficie del tórax a través de electrodos, y a este registro se le va a conocer como electrocardiograma. Y aquí vemos una señal de electrocardiograma. ¿Cuál es el origen de la señal de ECG? Obviamente, la parte de la actividad contráctil, la contracción de las aurículas y los ventrículos, van a llevarse a cabo debido a que existen despolarizaciones a tiempos particulares en las células musculares cardíacas, ¿ok? Y el ciclo cardíaco va a depender principalmente del estímulo de células marcapaso, de propagación entre las células musculares y de células especializadas conductoras. De forma que estos tres mecanismos o características van a dar origen a la señal de electrocardiograma. Y bueno, ya mencionamos algunas estructuras anatómicas del corazón, pero hay algunas otras estructuras importantes. De las principales son estas. El nodo seno auricular, que va a ser el marcapasos del corazón. Las aurículas. Después de la excitación eléctrica se da la contracción. La contracción llega al nodo auriculoventricular, donde se genera una pausa. Y después pasa esta actividad, esta excitación eléctrica, a las fibras ventriculares de conducción, que van a ser vías rápidas. Van a pasar a la parte del miocardio ventricular. Entonces, este es el nodo senoauricular. Se genera el estímulo eléctrico, se propaga hacia las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, que está entre aurículas y ventrículos, y después el tiempo que tarda en llegar al nodo auriculoventricular es esa pausa, y después se va a propagar a las fibras ventriculares de conducción, que son las vías rápidas, que principalmente están formadas por el haz de His y luego por las fibras de Purkinje. ¿Okay? Para que el estímulo eléctrico se propague en los ventrículos. En este esquema se ve la actividad, qué áreas tienen actividad contráctil, que sería lo marcado en negro, qué áreas tienen actividad conductiva, que sería lo marcado en verde, y qué secciones son no conductoras, ¿ok? Obviamente el nodo senoauricular va a ser conductivo, el nodo auriculoventricular va a ser conductivo, y estas vías, que son vías rápidas de conducción, que es el haz de His y las fibras de Purkinje, los ventrículos, pues van a ser conductivas. Y bueno, el nodo senoauricular, dijimos, va a estar generando el estímulo eléctrico en esta parte como etapa inicial. Se genera el estímulo eléctrico en el marcapasos del corazón. Este estímulo eléctrico se va a empezar a propagar hacia las aurículas, es decir, va a empezar la despolarización de las aurículas. La despolarización de las aurículas va a generar la onda P, ¿okay? Que es esta onda que se ve aquí en el electrocardiograma. La onda P se genera por la despolarización de las aurículas. Después se van a terminar de despolarizar las aurículas. El estímulo eléctrico va a llegar al nodo auriculoventricular, y decíamos que el tiempo que tarda en que llegue al nodo auriculoventricular va a generar una pausa, que ese sería el segmento que hay entre el fin de la onda P y el inicio de la onda Q. ¿Okay? Esta pausa
es el tiempo que tarda en llegar el estímulo al nodo auriculoventricular. ¿Ok? Y posteriormente, ya está en el nodo auriculoventricular, va a pasar a estas vías de conducción rápida, es decir, va a pasar a través de las de His, se va a propagar a través de las fibras de Purkinje, para empezar a propagar el estímulo eléctrico en los ventrículos, es decir, se van a despolarizar los ventrículos y esta despolarización de los ventrículos va a generar el complejo de las ondas QRS. Estas tres ondas se van a dar por la despolarización de los ventrículos. Una vez que ya se generó esta despolarización de los ventrículos, lo que va a suceder también al mismo tiempo va a ser la repolarización de las aurículas. Al mismo tiempo que se despolarizan los ventrículos, se están repolarizando las aurículas, pero esa actividad se ve enmascarada por la actividad de los ventrículos, simplemente porque los ventrículos son una estructura anatómica mucho más grande, ¿ok? De forma que el complejo QRS está generado por la despolarización de los ventrículos, porque la repolarización de las aurículas sí genera ciertas ondas particulares, pero no se distinguen debido a que gana la actividad de los ventrículos. Después, lo que sucede es que hay otra pausa debida al tiempo que tarda en despolarizarse todos los ventrículos, ¿ok? Y en activarse todas estas células ventriculares de forma individual, y esa pausa corresponde al segmento del fin de la onda S y el inicio de la onda T. Entonces, el segmento ST es el tiempo que tarda en despolarizarse por completo los ventrículos. Como ya se despolarizaron los ventrículos, ahora sigue la repolarización de los ventrículos. Y entonces la repolarización de los ventrículos va a corresponder a la onda T. ¿Ok? De forma que cada onda y cada segmento del ECG tiene una explicación fisiológica de acuerdo a la actividad eléctrica que se va propagando a través de aurículas y de ventrículos. ¿Ok? Y aquí lo vemos, en realidad este es el camino que sigue el estímulo eléctrico. Obviamente, la despolarización que se lleva a cabo en las aurículas, como se ve en esta imagen, se propaga hacia todas las ventrículas. Y después, cuando se están despolarizando los ventrículos, también se propaga hacia todos los ventrículos. Pero el viaje del estímulo prácticamente sigue este camino, del nodo senoauricular al nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Y estas son las ondas que se van generando por cada una de estas actividades. ¿Okay? Este es el segmento PQ debido a la pausa, y este es el segmento ST debido al tiempo que tardan en despolarizarse todos los ventrículos. ¿Ok? Y bueno, podemos hablar también de cómo se va generando, en este caso, el potencial de acción. El potencial, vamos a empezar a hablar también del potencial de acción cardíaco, que va a tener un comportamiento un poco diferente al potencial de acción que vimos, que era el potencial de acción neuronal. ¿Ok? El potencial de acción cardíaco se vería como esta curva en gris, que en realidad corresponde a la actividad de los ventrículos. Pero si nosotros fuéramos capaces de pararnos en diferentes zonas del corazón y medir el potencial de acción, veríamos cómo es que se va generando. Por ejemplo, ¿cómo se vería el potencial de acción en el nodo senoauricular, en azul?
cómo voy desplazándome, por ejemplo, al músculo auricular, después al nodo auriculoventricular en naranja, y cómo me voy moviendo después, por ejemplo, en las fibras de Purkinje, sería en morado, a través de los ventrículos, ¿ok? Entonces, el potencial de acción característico, pues, corresponde a la actividad de los ventrículos, que es la actividad más grande en cuanto a amplitud y a duración que se lleva a cabo en el corazón. Pueden ustedes llegar a ver el electrocardiograma y pueden llegarse a encontrar que a veces les ponen una onda U. En realidad, no es considerada, pero podrían encontrar información acerca de esta onda U. Generalmente no es reconocible en el ECG, no es perceptible. Y si se llegara a percibir o se ha visto que puede estar presente y debido a qué es generada, pues básicamente se genera debido a que ocurre una repolarización lenta. Recordemos que la onda T es repolarización. Entonces esta onda U es como un remanente, una repolarización lenta, particularmente de unos músculos que se llaman músculos papilares en los ventrículos, que son estos que están marcados aquí en morado. ¿Okay? Eso sería lo que estaría generando la onda U, pero generalmente no se considera, ¿okay? Ni se ve, ni se aprecia en la señal de ECG. Y aquí está el diagrama del potencial de acción cardíaco. De igual forma vamos a tener una despolarización y una repolarización. Obviamente en la despolarización lo que va a ocurrir es una entrada de sodio cuando se activan los canales controlados por voltaje de sodio, se abren y se genera la despolarización. Lo que esperaríamos es que ocurriera la repolarización, pero se genera una meseta, es decir, se mantiene el estado de despolarización, principalmente debido a la entrada del ion de calcio, ¿ok? Entonces, son también canales controlados por voltaje, son más lentos, empiezan a abrirse y esto es lo que va a generar la meseta en el potencial de acción cardíaco. Y posteriormente, entonces empieza ahora sí la actividad de los iones de sodio, ¿ok? Entonces empiezan a abrirse los canales de sodio y empieza a generarse la repolarización. Se cierran los canales de calcio, ¿ok? Y aquí en esta meseta ya empiezan a abrirse los canales de potasio, pero una vez que se cierran los de calcio, pues empiezan a abrirse más canales de potasio y entonces empieza a generar la repolarización. De la forma que vamos a tener las dos fases que conocemos, despolarización y repolarización. Obviamente tienen periodo refractario absoluto y relativo. Recordemos que el periodo refractario absoluto era en el que yo no podía mandar otro estímulo y generar un nuevo potencial de acción. No importaba la magnitud del estímulo, no iba a ser posible generar otro potencial de acción. Este periodo refractario del corazón tiene una duración aproximada de entre 250 y 300 milisegundos, 200, 300 milisegundos. Y sucede o está presente para que al corazón le dé el tiempo de realizar la actividad mecánica que tienen que realizar, es decir, para que se lleve a cabo completamente la despolarización de aurículas, su repolarización y luego despolarización y repolarización de ventrículos. ¿Ok?
Aquí tenemos marcado, por ejemplo, el tiempo de contracción, de forma que si no existiera este periodo refractario largo, más largo, por ejemplo, en comparación con el potencial de acción neuronal, el corazón no tendría la actividad que conocemos. Tendría que hacer su actividad mucho más rápida o simplemente no le daría tiempo de generar la contracción y la dilatación y enviar el estímulo eléctrico a aurículas y ventrículos. Por esa razón, el periodo refractario tiene un tiempo determinado. ¿Okay? Y podemos nosotros modelar el electrocardiograma de cierta forma. Podríamos nosotros modelar, por ejemplo, el corazón como un medio o como un generador eléctrico en un medio resistivo. ¿Okay? Entonces tenemos nuestra fuente, que es el corazón, y el medio resistivo, que es el cuerpo, y este generador pues obviamente va a conducir corrientes hacia la superficie, ¿ok? Y estas corrientes pueden ser detectadas. Este medio resistivo representaría, por ejemplo, el tórax, que es cercano al corazón, y obviamente va a oponer cierta resistencia a que las corrientes generadas por el corazón sean conducidas hacia el exterior de este medio resistivo. De forma que nosotros podemos colocar puntos de medición a través de este medio resistivo, es decir, a través del tórax, y medir el voltaje, ¿ok? Diferentes potenciales en diferentes partes del cuerpo. Básicamente, así se podría modelar cómo es la generación del electrocardiograma. Una fuente de voltaje que representa al corazón, que va a generar corrientes que van a ser conducidas a través de un medio resistivo. Y bueno, lo que yo quiero es medir esas corrientes que está generando esta fuente de voltaje. Entonces, podríamos ver como un modelo este circuito. Tenemos el generador cardíaco, ¿ok? Y tenemos resistencias conectadas que van a estar representando las resistencias que ejerce el medio resistivo que decíamos que era el tórax, ¿ok? Y nosotros podemos poner puntos de medición, por ejemplo, queremos medir el voltaje que se está generando entre el punto A y B, ¿ok? Y obviamente aquí por el medio resistivo a través de mi circuito, pues va a estar fluyendo una corriente. De forma que estos puntos de medición, estos nodos phi A y phi B, pues básicamente podrían representar los puntos en los que yo coloco los electrodos, los puntos de observación. Y tengo, por ejemplo, aquí mi corazón, donde se genera el estímulo eléctrico, aproximadamente donde se encontraría el nodo senoauricular, y esta actividad eléctrica se va a ir propagando, y es la que voy a estar midiendo de forma externa, y es lo que se conoce como el electrocardiograma. Y yo voy a considerar al corazón como un dipolo eléctrico en medio del tórax. Y va a tener obviamente una magnitud, va a ser representado como un vector que va a tener una magnitud y una dirección, ¿ok? Que va a corresponder a la dirección y la magnitud también va a corresponder a la propagación de este estímulo eléctrico que viaja del nodo senoauricular a aurículas y luego a ventrículos. Por eso lo voy a considerar entonces como un dipolo, ¿ok? Ahora, lo que ya mencionamos de las partes de despolarización de aurículas, su repolarización y luego despolarización y repolarización de ventrículos, esto sucede periódicamente. Este proceso, desde la onda P hasta la onda T,
se le conoce como un ciclo cardíaco, ¿ok? Y yo puedo representar cada momento del ciclo cardíaco como con un vector, ¿sí? Si nos vamos a algún diagrama del corazón, yo podría tener un vector que me represente el momento en el que se están despolarizando las aurículas, ¿ok? Y un momento que me represente el viaje del estímulo del nodo senoauricular al nodo auriculoventricular. Y va a ser un vector diferente para representar, por ejemplo, la despolarización de los ventrículos y otro diferente para representar la repolarización de los ventrículos. Es decir, esta propagación de actividad eléctrica, dependiendo del punto en el que yo quiera estar ubicando, en el momento en que yo me pare anatómicamente y diga cómo es el estímulo eléctrico en esta parte anatómica con respecto al punto inicial de generación, que es el marcapasos, eso va a estar generando un vector que va a ser diferente para cada parte de mi ciclo cardíaco, es decir, el vector que se genera para la onda P es diferente, para el segmento ST es diferente, tiene diferente magnitud y dirección, también para el QRS, para el segmento ST y para la onda T. ¿Okay? O puedo pararme en medio de la onda, el punto en el que me está generando este punto intermedio de la onda P y es un vector particular con magnitud y dirección al final de la onda P. ¿Okay? Porque esos vectores cardíacos van a depender del punto en el que estoy en el ciclo cardíaco. ¿Okay? Si estoy en despolarización de aurículas o si estoy al inicio de la despolarización de las aurículas o si estoy en la parte media o en la parte final. ¿Sí? Voy a tener entonces un conjunto de vectores cardíacos con cierta magnitud y cierta dirección dependiendo del ciclo cardíaco en el que estoy, ¿ok? Es decir, este vector, que aquí le estamos llamando M, va a cambiar porque el campo del dipolo que se está generando cambia. Y para medir el ECG, utilizo puntos de medición particulares, ¿ok? Voy a colocar electrodos, decíamos, en la superficie del cuerpo, a través de este medio resistivo, y hay derivaciones particulares utilizadas en la clínica, que se dividen en las derivaciones del plano frontal y del plano transversal. En el plano frontal voy a tener las derivaciones bipolares, que les puedo llamar RA, LA y LL por sus siglas en inglés, que van a corresponder al brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿ok? Es decir, voy a colocar puntos en brazos y en pierna izquierda o asociados a esas extremidades. Tengo otras derivaciones en el plano frontal que son las unipolares aumentadas. Y en el plano transversal voy a tener 6 derivaciones unipolares precordiales. ¿Cómo son estas derivaciones que yo les llamé bipolares? ¿Ok? Yo voy a tener o voy a considerar que voy a conectar puntos en brazos derecho y izquierdo y en pierna izquierda. Y las derivaciones se conocen como derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Y van a estar colocados los electrodos de esta forma. Para la derivación 1, voy a colocar el electrodo positivo en el brazo izquierdo y el electrodo negativo en el brazo derecho. ¿Ok? Después, la derivación 2, voy a tener
electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Y en la derivación 3 voy a tener el electrodo positivo en pierna izquierda y el electrodo negativo en brazo izquierdo. Si se dan cuenta, respeto los signos. Tengo mi derivación 1 más menos, mi derivación aquí es menos, entonces la derivación 2 empieza en menos, aquí tengo más, y la derivación 3 empieza en más, ¿ok? Y esto lo puedo considerar como si fuera un circuito, ¿ok? De forma que yo puedo estar relacionando a las 3 derivaciones, derivación 1, 2 y 3. Estos van a ser entonces mis derivaciones y mis puntos de medición, pues son brazos izquierdo, derecho y pierna izquierda. Y yo voy a tener colocada la referencia para SG siempre en la pierna derecha, ¿ok? Debido a que yo tengo una conexión diferente para cada una de las derivaciones, yo voy a estar registrando en la señal de SG diferentes morfologías. Siempre voy a tener la presencia de la onda P, el complejo QRS y la onda T y los segmentos asociados, pero voy a ver, por ejemplo, diferentes amplitudes, principalmente en derivaciones 1, 2 y 3. ¿Por qué yo estaría viendo diferentes amplitudes? Por cómo se va dando la generación vectorial del SG, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de la generación vectorial del SG, a lo que me estoy refiriendo, que no lo tengo en la diapositiva, es a que yo voy a tener la señal de SG del tiempo, déjenme escribírselo, va a ser igual al producto punto entre el vector cardíaco y el vector que se genera de la derivación. Como yo tengo aquí conexiones diferentes de las derivaciones, yo puedo tener un vector asociado para cada derivación, ¿ok? Debido a que, ahorita se los escribo, debido a que este producto punto va a depender, sí, del vector cardíaco, que ya dijimos que varía dependiendo del punto en el ciclo cardíaco que estoy, y además es el producto punto del vector cardíaco con el vector de la derivación. Dado que para la derivación 1 tengo un vector particular, cambia para la derivación 2 y cambia para la derivación 3, pues ese producto punto va a ser diferente, ¿ok? Esta forma de colocar las derivaciones 1, 2 y 3, como se observa, forman un triángulo. Este triángulo se le conoce como el triángulo de Eindhoven y yo voy a asociar al triángulo de Eindhoven como esta relación o esta suma algebraica de las derivaciones. Es decir, yo tengo la derivación 1 menos la derivación 2 más la derivación 3. ¿Okay? Voy siguiendo los signos. Derivación 1 positiva, derivación 2 negativa y luego derivación 3 positiva. Y eso va a ser igual a 0. De forma que basta con que yo conozca 2 de las derivaciones, yo podría obtener la tercera, ¿ok? Es decir, yo podría tener la forma en la que se comportan las 3 derivaciones y solo adquirir 2, debido a la relación que se da por el triángulo de Eindhoven. Tengo también decíamos, en el plano frontal, las derivaciones unipolares aumentadas, ¿ok? Estas derivaciones unipolares aumentadas, decíamos que se llamaban ABR, ABL y ABF. ¿Qué es lo que sucede? Va a estar representando esta derivación una derivación también
donde voy a estar colocando el electrodo positivo, en el caso del ABR, en el brazo derecho, ¿ok? Y el electrodo negativo va a ser un promedio entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿ok? Entre estos dos puntos se va a generar un promedio y ahí va a ser la conexión del electrodo izquierdo con respecto al brazo derecho. Y entonces ahí se estaría generando mi derivación ABR. Para la derivación ABL, el electrodo positivo se coloca en el brazo izquierdo y el electrodo negativo va a ser el promedio entre pierna izquierda y brazo derecho. ¿Ok? Y entonces, para la derivación ABF, que se llama también ABF o aumentada en pierna izquierda, lo que voy a tener es el electrodo positivo. Ahora, en la pierna izquierda, y el electrodo negativo va a ser el promedio del brazo izquierdo y el brazo derecho. ¿Ok? Siempre, si se dan cuenta, en todas las tres derivaciones, mi referencia está en la pierna derecha. ¿Ok? De igual forma, yo voy a ver también diferente la morfología de mi SG para cada derivación. También para ABR, ABL y ABF. De hecho, ABR y ABL pareciera que están invertidas, ¿no? La actividad generada por los ventrículos queda en la parte, si tomáramos esto como un nivel de 0, en la parte negativa. Aquí estamos representando el eje coordenado y entonces nosotros tenemos cómo se ubicarían los vectores de cada derivación. Aquí estaría el vector de la derivación 1, aquí estaría el vector de la derivación 2 y el vector de la 3. Y aquí ABL, ABF y ABR. ¿Ok? De forma que tiene una magnitud cada derivación. No necesariamente es la misma, aquí está representada de forma igual en cuanto a magnitud, pero tienen diferente dirección, ¿ok? De forma que cada vector de la de cierta derivación va a ser diferente. ¿Sí? Bueno. El punto en el que, a partir del triángulo de Eindhoven, y si nosotros, por ejemplo, decíamos que se formaba el triángulo de Eindhoven uniendo derivación 1, 2 y 3, ¿ok? Yo puedo ahora unir de forma representativa las derivaciones ABR, ABL y ABF. ¿Okay? Entonces estaría, por ejemplo, el ABR es el positivo y el negativo el promedio de estos dos, y así me voy, ¿no? El positivo en ABL es el izquierdo y el negativo el promedio de las restantes, y así el positivo en ABF es la pierna izquierda y el negativo el promedio de los brazos izquierdo y derecho. ¿Okay? Yo podría representar igual la unión de ABR, ABL y ABF como un triángulo y unirlo en un punto central a través de resistencias. Y este punto central se considera o se llama la terminal central de Wilson. ¿Ok? Se considera que estas tres derivaciones están conectadas a esta terminal de Wilson, por ejemplo, a través de resistencias que podríamos representar, por ejemplo, con un valor de 5 ohms. Y si nosotros midiéramos el voltaje en esta terminal de Wilson, en este punto central, nosotros tendríamos, así como se representa que va conectado a un amplificador para medirse, si yo midiera el voltaje aquí, yo debería de medir un voltaje igual a 0, ¿ok?
Entonces, la terminal central de Wilson es lo que me va a estar representando. Es el punto central en el que se conectan las derivaciones ABR, ABL y ABF, y es un punto de voltaje igual a 0, ¿ok? Que básicamente se ubica en el centro del triángulo de Eindhoven, ¿ok? Y para lo que sirve, básicamente es para comparar cuando se están explorando los electrodos, cómo es el comportamiento de los electrodos después de la amplificación de la señal, ¿ok? De forma que podríamos obtener un electrocardiograma unipolar, ¿ok? Por eso estas derivaciones ABR y ABL y ABF se consideran derivaciones unipolares, ¿ok? Unipolares aumentadas, decíamos, ¿no? ABR y ABL y ABF van a ser derivaciones unipolares aumentadas. Entonces, esta terminal central de Wilson representa una tierra virtual, ¿ok? Y está representando esta suma de los 3 electrodos que van conectados a brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿ok? Entonces, lo que se asume es que al centro del triángulo de Eindhoven existe una diferencia de potencial cercana a 0. Y nos faltan las derivaciones unipolares precordiales, ¿ok? Que corresponden a las que se colocan a nivel del tórax. Van a ser 6, y bueno, aquí está mostrado la forma en la que se van a colocar. B1 y B2 van a estar alrededor de la línea paraesternal del lado derecho e izquierdo. Después, para colocar B3 tendríamos que colocar primero B4, que va a estar en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo o en la línea media clavicular. Y después, en medio de B2 y B4, colocamos B3. B5 va a estar colocado en la línea anterior axilar, también a nivel del quinto espacio intercostal. Y B6 va a estar a la altura de la línea axilar media. B4, B5 y B6 van a estar en el quinto espacio intercostal. Y estas 12 derivaciones, 3 bipolares, 3 unipolares aumentadas y 6 unipolares precordiales, corresponde a las 12 derivaciones estándar utilizadas para electrocardiograma, que son utilizadas en la práctica clínica, ¿ok? Entonces, un electrocardiograma comercial es capaz de poder registrar las 12 derivaciones, ¿ok? Cuando ustedes ven un electrocardiograma, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve un electrocardiograma impreso. Ustedes ven las 12, pueden ver las 12 derivaciones. Obviamente en el equipo de electrocardiograma ustedes pueden seleccionar no adquirirlas todas, ¿no? Adquirir, por ejemplo, solo las precordiales o solo las bipolares, ¿ok? Ahora, ustedes pueden adquirir, por ejemplo, si ustedes hicieran su sistema de adquisición, un amplificador, un filtro, su sistema de aislamiento, eso les serviría para una derivación, ¿ok? Entonces, igual ahorita vamos a ver un diagrama de un electrocardiograma y normalmente un bloque es el selector de derivaciones, es decir, yo le digo al equipo qué derivaciones quiero para que se conecte el número de amplificadores y demás instrumentación necesaria para cada canal de adquisición. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, vamos a hacer un sistema de adquisición, denme un segundo.
Si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, un sistema de adquisición con las derivaciones bipolares, tendrían que hacer un bloque para la derivación 1, otro bloque para la derivación 2 y otro bloque para la derivación 3, ¿ok? ¿Eso es claro? ¿Sí? Maestra, tengo una duda. Bueno, dos dudas. Físicamente, por ejemplo, o sea, físicamente para las que son bipolares, ya ve que mencionamos la Tierra, pero, o sea, ¿solamente estamos suponiendo que la pierna derecha es la Tierra o literalmente se conecta a algo? Sí, sí se conecta. Lo vamos a ver en la práctica. Bueno, lo vamos a ver en papel. Si deciden ir a hacer la práctica, pues sí, se van a... Bueno, yo también me voy a conectar para que vean que tengo conectado lo que necesito. Por ejemplo, cuando veamos que usemos el Biopack y vean una adquisición, no me voy a adquirir las 3 derivaciones, es innecesario, ¿no? Pero, por ejemplo, me conecto la derivación 1, entonces voy a poner el electrodo en el brazo izquierdo, luego en el brazo derecho, y mi referencia, el cable de derivaciones tiene 3 puntas, un positivo, un negativo y una referencia, ¿ok? Tengo que conectar la referencia. Entonces, son bipolares porque estoy haciendo una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Tengo un más y un menos. Una pregunta de examen es, yo puedo, por ejemplo, con su sistema de adquisición que van a implementar, yo puedo adquirir de forma unipolar. ¿Qué significa de forma unipolar? Que yo tendría, que es las precordiales, ¿no? Se llaman unipolares porque tengo un punto, ¿ok? Entonces, este es el positivo y tengo la otra parte que es el negativo. Lo que voy a medir es una diferencia de potencial, ¿no? Con respecto a una referencia. ¿Quién creen que sea aquí la referencia? Si les queda investigar, ¿quién es mi punto de referencia en las derivaciones precordiales? ¿Ok? Entonces, cuando estoy hablando de una adquisición unipolar, quiere decir que solo tengo 2 puntos de contacto, un positivo, que va a ser el punto donde estoy viendo la señal eléctrica biológica o electrofisiológica, y mi referencia. Cuando tengo una adquisición bipolar, estoy viendo 2 puntos, una diferencia entre 2 puntos, en donde esos 2 puntos se propaga la señal electrofisiológica que quiero adquirir con respecto a una referencia, ¿ok? Ahorita lo dibujo para que quede más claro. Tenemos también otros sistemas, no sé si contesté tu pregunta. Sí, ya está bien, gracias. Sí la debo de conectar, ¿ok? Y bueno, vemos qué encuentran para la tierra de las precordiales, ¿no? Ahí donde la conecto, o qué va conectado, o cómo se calcula la tierra, ¿no? Hay otros sistemas de derivación que son utilizados principalmente para la parte de investigación, ¿ok? Que contempla más electrodos. Entre más electrodos tenga, obviamente yo tengo más puntos en donde estoy registrando esta actividad eléctrica y seguramente voy a describir de mejor forma lo que está pasando eléctricamente, ¿ok? Este es uno que se llama SVEC3, donde se colocan 14 electrodos y una tierra. Aquí también la tierra es la pierna derecha, ¿ok? Entonces, este tipo de sistemas que tienen más electrodos van a tener un mapeo mejor de toda cada parte de despolarización y repolarización de aurículas y ventrículos,
electrodos, ¿ok? Y el que yo utilice varios electrodos, varios puntos de medición, pues me van a generar también un campo mayormente homogéneo de medición. Tengo en el eje X, voy a tener 4 electrodos que van a ser 2 en el quinto espacio intercostal y uno en el brazo derecho y otro en el brazo izquierdo. ¿Okay? Después en el eje Y voy a tener 2 electrodos. Voy a tener uno en la frente y uno en la pierna izquierda. ¿Ok? Y después en el eje Z, que estaría representado transversalmente, voy a tener 8 electrodos a la altura del tercero y sexto espacio intercostal. ¿Ok? Entonces tengo este campo de medición altamente homogéneo y puedo tener que desplazamientos moderados, obviamente no tan abruptos, de los electrodos, no van a generar una gran distorsión. Otro sistema es el sistema Frank, en donde se colocan 5 electrodos en el tórax, como se ejemplifica aquí, un electrodo en el cuello y un electrodo en la pierna izquierda. ¿Ok? Tengo menor número de electrodos, son de fácil colocación, y no tengo electrodos en los brazos. ¿Ok? De forma que, de alguna forma, eso disminuye los artefactos de movimiento que pudiera, pues, generar el movimiento de los brazos. ¿Ok? Aquí la ventaja es, como decíamos, tengo más electrodos y entonces tengo más puntos de medición. Vamos a regresar a hablar de vectores cardíacos. Ya habíamos dicho que un vector cardíaco va a cambiar su magnitud y su dirección dependiendo del punto en el que estoy en el ciclo cardíaco. ¿Okay? Y además, yo voy a tener un vector asociado para cada derivación. ¿Sí? Y bueno, ya dijimos que el SG lo que va a estar midiendo es la diferencia entre el electrodo positivo y negativo, ¿okay? Con respecto a una referencia. Y hay algo que se llama también el eje cardíaco, ¿ok? El eje cardíaco me va a estar hablando de la dirección de la actividad eléctrica del corazón, es decir, de la dirección de la polaridad del corazón. Si yo tengo, por ejemplo, una actividad, una dirección de la actividad eléctrica en este rango, entre menos 30 y 90 grados, yo voy a considerar que el corazón tiene una dirección de esta actividad normal, pero yo puedo calcular el eje cardíaco y puedo encontrar lo que se encuentra entre menos 30 y menos 90, entonces voy a decir que tiene una desviación hacia la izquierda o una desviación a la derecha entre 90 y 180, ¿ok? Y puedo tener también una desviación extrema entre menos 90 y menos 180 grados. Es decir, yo espero, como se ve aquí, que la dirección de la actividad eléctrica vaya de nodos en auricular, aurículas y ventrículos, vaya en esta dirección, ¿ok? Entonces, si nosotros pintáramos, no puedo pintar aquí, pero si nosotros pintáramos una flecha aquí, pues tendría esta dirección. Esta dirección se encuentra en el rango normal que debe estar el eje cardíaco. Y otra cosa que quiero que vean es que esta dirección se parece o está más cerca de la dirección de cuál derivación. Aquí.
¿De cuál derivación? La 2. De la 2, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver por qué en la derivación 2 el SG se ve de cierta forma, que está relacionado con esto. La dirección de la actividad eléctrica del corazón tiene esta dirección y básicamente en esa misma dirección, muy cercano, está el vector de la derivación 2, ¿ok? Entonces, dependiendo de en qué dirección esté el eje cardíaco, yo puedo decir que existe un eje cardíaco normal o un eje cardíaco desplazado o desviado. Este eje cardíaco, no lo confundamos, ¿ok? Una cosa es vector cardíaco y otra es eje cardíaco, o le podemos llamar también eje eléctrico medio, ¿ok? Como le quieran llamar, mejor llámenle eje eléctrico medio para que no se confundan con vector cardíaco, ¿ok? ¿Y cómo se calcula? Podemos aproximarlo de esta forma, que de hecho es lo que van a hacer en la práctica. Voy a tener la señal de SG y voy a medir la magnitud de la onda R que tengo cuando estoy adquiriendo la derivación 1, ¿ok? Y la magnitud de la onda R que tengo cuando estoy midiendo con la derivación 3. Entonces, por ejemplo, esta es mi derivación 1, estoy en Biopac y mido cuánto tiene de magnitud la onda R. Esa magnitud la voy a poner en la dirección del vector de la derivación 1, que es esta, ¿ok? Entonces, mi vector va a tener una magnitud que va a ser o corresponder a la magnitud o a la amplitud de la onda R en la derivación 1. Después tengo otra derivación en mi adquisición, por ejemplo, adquirí la 1, también la 2 y la 3, pero para el cálculo del eje eléctrico medio solo necesito la 1 y la 3. Entonces ahora esta es mi derivación 3 y voy a medir otra vez la amplitud de la onda R en la derivación 3 y esa amplitud va a ser la magnitud de este vector en la dirección de la derivación 3, ¿ok? Posteriormente yo voy a trazar líneas paralelas, perpendiculares a este vector que estoy formando en derivación 1 y derivación 3, y en el punto en el que se unen estas líneas que yo marqué perpendiculares a mis vectores, voy a trazar otro vector resultante, que en realidad correspondería a ¿qué operación estoy haciendo vectorial entre el vector de la derivación 1 y el vector de la derivación 3? Una suma. Una suma, ¿ok? Entonces, la suma vectorial del vector de la derivación 1 y la derivación 3, que en realidad se forman a través de la magnitud de la onda R en cada una de estas derivaciones, este vector resultante va a ser mi eje eléctrico medio. Entonces, voy a tener un vector que me va a estar representando al eje eléctrico medio con una magnitud y una dirección, ¿ok? Esta dirección que yo estoy encontrando aquí es la que quiero que se encuentre en este rango, ¿ok? Que correspondería a un comportamiento normal. Pero obviamente yo puedo tener el corazón un poco desviado y podría ver el eje eléctrico con una cierta desviación hacia la izquierda o hacia la derecha. Si yo viera uno que queda en esta dirección, ese sería un comportamiento muy raro. Entonces, en su práctica van a tener que calcular el eje eléctrico medio. Les voy a dar señales de actividad de SG, van a tener que hacer las mediciones y van a construir su eje eléctrico medio. Y en la práctica lo que tendrían que hacer es diferentes maniobras. Por ejemplo, están acostados y se ponen de pie. ¿Y qué sucede con el eje eléctrico medio cuando se ponen de pie? ¿O qué sucede con el eje eléctrico medio cuando respiran de forma controlada, por ejemplo, muy lenta? ¿Y qué pasa en la inspiración? Y pasa algo diferente en la exhalación. Esas son las
actividades que se hacen en la práctica del ECG. Otra forma de estimar el eje eléctrico medio de forma más precisa es considerar no solo la magnitud o la amplitud de la onda R, sino considerar la suma de las ondas QRS, no solo de la onda R, sino de QRS, el complejo QRS. Sumo las amplitudes y eso es lo que voy a estar marcando en derivación 1 y derivación 3, y esa sería una forma más precisa de calcular el eje eléctrico medio. ¿Dudas de cómo se hace el eje eléctrico medio? ¿No? Bueno, déjenme dibujarles o escribirles la parte de que les comentaba de cómo va cambiando el ECG con respecto al tiempo. Les voy a pasar pues eso se llama un objeto de aprendizaje, que alguna vez hice, y es un recordatorio de lo que hemos estado hablando, pero bueno, aquí sí viene, y ahorita vemos estos videos, esta parte de la generación vectorial del ECG, ¿ok? Entonces tengo mis derivaciones, tengo en qué dirección está cada una de las derivaciones, aquí está marcado el eje. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? ¿Por qué no me dicen? ¿Sí lo estaban viendo? Sí. Sí, sí se ve. Perdón. Esta sería, por ejemplo, la dirección del eje eléctrico medio, ¿ok? Y aquí vemos cómo se ve diferente en derivación 1, 2 y 3, por ejemplo, ABR, ABL, ABF. Ahora, también tenemos las precordiales, y entonces lo que yo les estaba comentando es que el SG, que en realidad aquí le estoy llamando PT, este PT es el potencial del SG en cada instante de tiempo. Es decir, si yo quisiera dibujar el SG a mano, ¿no? Punto a punto, yo lo podría hacer solo teniendo la magnitud del vector cardíaco, que aquí está representando como BC, y el vector de la derivación, ¿ok? Entonces tendría yo un producto punto entre el vector cardíaco y el vector de la derivación, que yo lo puedo poner como el vector cardíaco multiplicado por el vector de la derivación por el coseno de teta, y el coseno de teta es el ángulo que se forma entre los dos vectores, entre el vector de derivación y el vector de derivación que es D y el vector cardíaco, ¿ok? Decimos que este vector cardíaco va a estar variando dependiendo de si estoy en despolarización de aurículas o en repolarización de ventrículos, ¿ok? De tal forma que cuando yo haga este producto punto, tengo varios vectores cardíacos que están en diferentes instantes de la actividad cardíaca, y yo podría tener un resultado, este PDT, y yo lo podría ir graficando, ¿ok? En realidad así es como se está generando el electrocardiograma, ¿ok? A través de este producto punto, ¿ok? ¿Es claro eso? ¿Cómo es la generación vectorial del electrocardiograma? Entonces, una es la generación fisiológica del electrocardiograma, es decir, qué representa fisiológicamente cada onda. Y después es o bueno, más bien esa sería la interpretación fisiológica de cada onda, que esto es, la onda B es, por ejemplo, despolarización de las aurículas, etcétera. Y es algo diferente
la generación vectorial del electrocardiograma. La generación vectorial del electrocardiograma es este producto punto. El vector cardíaco o el producto punto del vector cardíaco con el vector de la derivación. ¿Ok? Bueno, aquí está un link para que se acuerden de cómo se calcula el producto punto. Y bueno, pasemos a... Aquí está explicado, por ejemplo, la onda P es despolarización de aurículas, cómo se van generando todas las ondas de acuerdo a la actividad de despolarización y repolarización de aurículas y ventrículos. Y aquí tenemos cómo se van generando los diferentes vectores, ¿ok? Aquí les preguntan, o bueno, aquí viene ejemplificado la construcción del complejo QRS, ¿ok? Particularmente, ahorita regresamos a la presentación y yo les voy a explicar la de todas, ¿no? La de la onda P, etcétera. Pero aquí está explicado, se los explico aquí, que se ve creo que más bonito, el QRS y luego vamos a los otros. Entonces, el QRS empieza, decimos que es la despolarización de los ventrículos, ¿cierto? Se empiezan a despolarizarse a partir del nodo auriculoventricular. Y el primer vector que yo tendría, es decir, en la parte inicial de la despolarización de los ventrículos sería este vector, ¿ok? Y me estaría generando, empezando a generar la onda Q, ¿cierto? Es decir, empieza a propagarse, esta actividad eléctrica empieza a propagarse a través de los ventrículos. Va después propagándose cada vez más, va invadiendo esta actividad eléctrica más regiones de los ventrículos. Y esto me va a estar generando, o empezar a generar, la onda R, ¿ok? Y este sería su vector. Conforme voy abarcando, casi terminando de despolarizar los ventrículos, termino de generar la onda R, y ya la parte, y este es el vector que se genera, la parte final de que se cubra todos los ventrículos, que se terminen de despolarizar los ventrículos, eso me estaría generando la onda S. Entonces, así es como se genera el complejo, o bueno, la onda QRS. Así es como se va propagando la actividad en los ventrículos. Este sería el vector cardíaco que se va generando, ¿ok? Entonces, para pintar estas ondas, lo que yo hago es multiplicar este vector cardíaco por el vector de la derivación, ¿ok? El vector de la derivación puede ser el que está en la derivación 1 o en la 2, ¿ok? O en la 3, etc. Por esa razón es que se ve diferente el SG para determinadas derivaciones. Aquí nosotros observamos, ¿y cuál es la derivación que se ve más bonita? O sea, que se parece como más al SG típico que vemos en libros, por ejemplo, de texto. ¿Cuál sería? La 2. La 2. Tiene muy definidas las ondas y tiene la amplitud más grande de la onda R. ¿Por qué razón? Porque particularmente ahí estoy multiplicando estos vectores, este y este particularmente, con el vector que está en la derivación 2, ¿ok? Que tiene casi la misma dirección que el eje eléctrico medio, ¿sí? Está en esa misma dirección y por esa razón tengo una amplitud mayor de la señal, ¿sí? Porque estos vectores que están, por ejemplo, este vector, que es el que contribuye de forma más importante, va a tener casi la misma dirección que el eje eléctrico, es decir, es el que, no del eje eléctrico medio, sino, bueno, sí, porque es la dirección de la actividad del corazón, la posición, va a estar en esta dirección que va a estar muy cerca de la derivación 2, ¿ok? Y entonces este producto punto
me va a generar que la onda, la magnitud de la onda R sea mayor. Entonces la derivación que, digamos, se ve mejor es la derivación 2. Muchas veces en la parte clínica les piden, ok, quiero ver el S, bueno, tal vez a los biomédicos no, pero tal vez a las enfermeras, que son las que tal vez configuran el electrocardiograma, les dicen, ok, quiero ver el SG completo, 2 derivaciones y D2 largo. Y D2 largo, ¿qué quiere decir? Ahorita vemos el ejemplo, que al final de la impresión del electrocardiograma, como tengo las 12 derivaciones en un espacio particular, pues se van a ver solo un segmento, pero el D2 lo quiero ver durante más tiempo, ¿ok? Entonces eso es decir, D2, derivación 2, largo, ¿ok? Durante más tiempo su adquisición y, bueno, la impresión de la señal. Entonces les voy a pasar este link para que, bueno, hay algunas actividades para que repasen, ¿ok? Y ahorita vemos algunos, bueno, no creo que nos dé tiempo, pero vemos, o si no, se les queda que vean algunos videos. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de cómo se van generando ahora los vectores para las otras ondas, ¿ok? Entonces, aquí están otra vez los de despolarización ventricular, que correspondería al complejo QRS, que es el que explicamos en la página. Y aquí se ve muy claro, este sería, aquí está marcado el vector de la derivación, que es el que está paralelo a esta línea en negro, sería mi vector de derivación. Y voy a ir haciendo el producto punto con el otro vector que está al lado también marcado en rojo, que casi siempre tiene la misma dirección, ¿ok? Y, por ejemplo, ya cuando se está tratando de determinar la despolarización de los ventrículos, pues ya tiene otra dirección. Por ejemplo, esta parte se está despolarizando y entonces el vector cambia de dirección, ¿ok? Entonces cambia de dirección el vector y así es como me va generando las ondas Q, R y S. ¿Qué pasa durante la repolarización ventricular? Que eso sería la generación de la onda T, ¿ok? Entonces, para la repolarización igual de los ventrículos, se va generando en los diferentes instantes de cómo va avanzando la repolarización de los ventrículos, se va generando este vector que va cambiando su dirección y también su magnitud. Y es así como se va formando la onda T. Y va a ser una onda T diferente para la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. Es igual, aquí vemos cómo se ve diferente para cada una de las derivaciones y cómo en la derivación 2 es la que tiene una mayor amplitud. En el caso de la repolarización, aquí está mal, aquí sería repolarización. Bueno, no, estamos aquí. En el caso de la repolarización ventricular, vamos a ver que el vector va a tener su magnitud máxima cuando aproximadamente la mitad del corazón está despolarizado y la otra mitad del corazón, hablando de ventrículos, la mitad está despolarizado y la otra mitad está repolarizado, ¿ok? Entonces, una parte está polarizada y otra está despolarizada, entonces es cuando veo la amplitud mayor del vector que se está generando en la repolarización ventricular. Ahora, ya vimos despolarización y repolarización ventricular. ¿Qué pasa, decíamos, también con la despolarización de las aurículas, que me van a estar generando la onda P? Se van despolarizando las aurículas, igual va generándose un vector con cierta magnitud y cierta dirección, que lo voy a estar multiplicando por o la derivación 1, o la 2, o la 3.
¿Ok? La derivación 3, por ejemplo, si estoy adquiriendo en la derivación 3, por eso tengo amplitudes muy pequeñas, porque este es mi vector que va cambiando, por ejemplo, aquí en despolarización auricular, y está muy lejos de la derivación 3, comparado con la 1 y la 2, por eso me genera amplitudes más pequeñas. Ahora, yo puedo tener también una onda, voy a ver que tengo una onda particular que se está generando debido a la repolarización auricular. También se le llama onda T, pero recordemos que esa onda no se ve enmascarada por el complejo QRS porque ocurre al mismo tiempo la repolarización auricular. Pero si yo pudiera aislar, por ejemplo, la actividad de las aurículas y de los ventrículos, vería esto, una onda P debido a la despolarización de los aurículos y otra onda debida a la repolarización de las aurículas. ¿Ok? Vamos a ver que particularmente la despolarización auricular va a ser mucho más lenta que la despolarización ventricular. ¿Por qué creen que sea eso? ¿Por qué creen que sea más lenta la despolarización de las aurículas que de los ventrículos? ¿No? Porque en los ventrículos tengo, recordemos, fibras o regiones de alta conductividad, que son las fibras de Purkinje, de conducción, vías de conducción rápida. Por eso es más rápida la despolarización de los ventrículos que de los aurículos, que de las aurículas. ¿Okay? Además de que puedo trazar la señal de electrocardiograma, yo puedo trazar algo que se llama vectocardiograma. ¿Ok? ¿Y qué es? Entonces, básicamente, yo voy a estar graficando lazos, de forma que se genera el estímulo en el nodo auriculoventricular, se genera la despolarización de las aurículas, y cuando termine y empieza, es decir, yo pinto cada uno de estos puntos dependiendo de cómo va cambiando mi vector cardíaco. ¿Okay? Esta flecha representa mi vector cardíaco, y entonces cuando empieza a despolarizarse, no sé, que me voy a regresar al PowerPoint. Cuando empieza a despolarizarse las aurículas, tengo un vector que puedo pintar aquí, ¿cierto? Si yo voy cambiando, mi vector va cambiando, ¿ok? Y entonces se terminan de despolarizar las aurículas, y lo que yo voy pintando un punto de esos lazos conforme se va moviendo mi vector cardíaco, y el lazo que formo, este primer lazo, correspondería a la onda P. ¿Ok? Después empieza la despolarización de los ventrículos. ¿Ok? Entonces empiezo igual a generar vectores cardíacos que van siendo más grandes, y eso me estaría generando este otro lazo. ¿Ok? Ese sería correspondiente, todo al complejo QRS. Y después sigue la repolarización de los ventrículos. De igual forma empiezo a dibujar los vectores cardíacos y me generarían este otro lazo. ¿Okay? Entonces tengo el de la onda P, que corresponde a despolarización de las aurículas. Después tengo este otro lazo, que es despolarización de los ventrículos, y este último que representa la repolarización de los ventrículos. De forma que yo puedo también tener cambios, obviamente, de los vectocardiogramas, del
patrón temporal del vector cardíaco, si lo estoy visualizando, dependiendo de dónde lo estoy visualizando, ¿no? En la derivación 1, en la derivación 2 o en la derivación 3. Este sería el diagrama bloques de un electrocardiograma. ¿Qué es lo que contiene un electrocardiograma? Va a tener los electrodos. Aquí va a tener una detección de alguna falla de los electrodos. Por ejemplo, si no se ve una señal, ustedes están pidiendo adquirir las bipolares y no se detecta, por ejemplo, una de ellas, o solo se detecta una o no se detecta ninguna, les va a mandar un mensaje de que no se están detectando, ¿no? Que hay una falla. Puede ser una falla en la colocación de los electrodos o, si ya corroboraron que eso está bien, entonces una falla interna, ¿ok? Está el circuito de protección, que básicamente, ¿a qué correspondería el circuito de protección? ¿A qué correspondería Génesis? ¿Qué bloque yo genero como protección en mi sistema? Del que vimos, ¿no? Sistema de adquisición. ¿O no tengo un sistema de protección? Que va, pues, después de los electrodos. ¿Me podría repetir la pregunta? Es que como que se está trabando un poco mi internet. ¿Qué bloque tengo de protección para mi circuito que va conectado a los electrodos? ¿Es lo del manejado de la pierna derecha? No. ¿Alguien sabe? ¿Un diodo? Son los diodos, ¿no? Que es la protección contra transientes, diodos Zener. Voy a colocar ahí. A eso se refiere mi amplificador o el circuito de protección, ¿no? Amplificador de protección. Después tengo lo que les decía, un selector de derivación. Entonces, por ejemplo, aquí dice, circuitos paralelos para registros simultáneos de diferentes derivaciones, ¿ok? Es decir, todo este bloque, bueno, en realidad todo, debería de repetirse dependiendo de cuántas derivaciones quiero adquirir. ¿Eso sí es claro? Por ejemplo, si yo quiero adquirir las unipolares, o bueno, las precordiales, que son precordiales unipolares, ¿cuántos amplificadores de instrumentación necesito, Fabiola? ¿Serán 6, profesora? 6, ¿ok? Bueno, y tenemos entonces nuestras selector de derivaciones, en la parte de calibración. Aquí está dividido preamplificador y amplificador manejado. Se conoce como, puede ser amplificador manejador, que estos dos bloques, preamplificador y amplificador manejador, constituyen el amplificador de instrumentación. Aquí tengo otro bloque que es como restauración de la línea de base, por si tengo muchos artefactos en la línea de base se pueden corregir. Aquí tengo mi sistema de alimentación, mi fuente de potencia aislada, aquí está. Y aquí tengo mi circuito de aislamiento. ¿De qué formas puedo hacer aislamiento, Lucía? Voy a poner música de espera para que... Mariana, por lo menos abran su micrófono y díganme, no sé, profesora. No sé. Okay.
¿Quién sabe cuántos tipos qué tipo de aislamiento puedo tener? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Ok, la próxima clase hacemos evaluación, acuérdense, preguntas y acuérdense que ya llevo muy pocas, pero llevo cuantificadas, entonces la próxima clase hay evaluación. ¿Nadie se acuerda de cuántos tipos de aislamiento puedo tener? ¿No toman apuntes? ¿No Son pueden? 3, ¿no? Había como 4, ¿no? Okay. Era el de con transformadores, óptico y capacitivo. Ok, sí. Y después eso sería lo que vimos, ¿no? Lo fundamental. Después obviamente puedo tener una conversión de analógico a digital, guardar en memoria o mandarlo a la impresora, ¿ok? También de forma importante, ahorita vamos a ver un ejemplo de la señal, cómo se ve un SG impreso. Tengo un microcontrolador, o se le llama microcomputadora, y tengo un algoritmo programado de análisis de electrocardiograma, porque en la señal de electrocardiograma lo que veo es esta parte voy a ver en el electrocardiograma impreso, que siempre sale en la parte superior, que aquí lo ven, datos del paciente, cuántas derivaciones estoy adquiriendo, y aquí dice, por ejemplo, SG anormal, se ve una taquicardia sinusal, un crecimiento auricular izquierdo, un eje indeterminado, bloqueo intraventricular no específico, todo esto de, por ejemplo, taquicardia sinusal, infarto lateral, anormalidad del segmento ST. Esto lo hace el electrocardiograma, es decir, tiene algoritmos programados en microcontroladores para analizar la señal de electrocardiograma y decir, esto correspondería a esta determinada anomalía. Y aquí se ven, por ejemplo, cómo están todas las derivaciones, la 1, la 2 y la 3, ABR, ABD, ABF, y luego B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ok? Cuando les piden dedos largo, se distribuyen las 11 derivaciones y aquí al final aparece, a todo lo largo de esta hoja, aparece la derivación 2. Y así es como se ve en el electrocardiograma. Otra parte a resaltar es que aquí tengo mi pulso de calibración, ¿ok? Entonces tengo mi pulso de calibración que en realidad es una referencia de amplitud de visualización de mi electrocardiograma. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno. Maestra, las de aislamiento son óptica, capacitores y fuente aislada, ¿o falta uno más? No sé por qué es fácilmente confundible esa parte. Sí he visto que confunden la parte de aislamiento con la fuente aislada. No son cosas diferentes. La fuente de alimentación aislada es la que va a estar conectada a la línea eléctrica y va a alimentar su circuito y tiene que ser una fuente aislada. ¿Ok? Recordemos que tiene diferentes tierras. Este bloque es diferente a su amplificador o circuito de aislamiento. Entonces puedo tener aislamiento por transformadores, donde básicamente modulo y demodulo la señal. Puedo tener aislamiento capacitivo, donde también ahí tengo que pasar mi señal a digital y hacer una demodulación. Y después tengo el aislamiento óptico, ¿ok? Entonces, son bloques diferentes. Los dos están aislados y separo tierras, pero con este estoy alimentando mi circuito y con este estoy aislando. También tengo dos tierras diferentes y lo que estoy haciendo en este bloque es la señal que tengo aquí
lo único que se va a comunicar con el siguiente bloque es solo la señal, porque las tierras, la tierra que tiene esta parte de mi circuito va a ser diferente a esta tierra, ¿ok? Entonces, hay una división de tierras, y esta división de tierras también la tiene la fuente aislada, pero la función de la fuente es alimentar a mi circuito, y esto es generar aislamiento en mi circuito. La fuente aislada lo que me va a ayudar a hacer es a reducir el ruido de 60 Hz y también a proteger al paciente, ¿ok? Porque acordémonos que era un convertidor de DC a DC, y también va a estar también constituido por transformadores, va a operar a una alta frecuencia, que eso también da protección, y yo podría reemplazarlo a nivel práctica por baterías. A nivel real, en un dispositivo no lo puedo reemplazar. Tengo presente la fuente aislada y además tengo una batería, para que en el caso de que no haya energía eléctrica, que es a donde va conectada la fuente aislada, entra la batería. ¿Okay? Todos los dispositivos médicos deben de tener funcionamiento con batería. ¿Sí? Son bloques diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, y lo que seguiría sería hablar un poco de patologías del ECG. No me acuerdo qué más quedó pendiente, que dije que les iba a dibujar. Creo que ya me acordé. ¿Sí entendieron la parte del electrocardiograma? Entonces, lo que les estaba intentando explicar es que ustedes tienen, aquí se empiezan a despolarizar las aurículas, y entonces se va generando un vector, ¿ok? Y va cambiando la despolarización y van cambiando los vectores. Entonces aquí yo tengo un punto, aquí yo tengo otro punto, y esos puntos son estos puntos, ¿ok? Entonces aquí yo tengo estos vectores que van generando mi lazo, ¿ok? ¿Sí? Hasta que se forma todo el lazo de la onda P, es decir, aquí yo voy teniendo, y después, pues, bueno, no tan largo, se van generando vectores de magnitud más pequeña, por eso se cierra el lazo, ¿ok? Y es lo que va sucediendo para cada uno de los lazos que corresponden a la onda P, QRS y después la onda T. ¿Sí? Pónganse a estudiar, chicos, porque ya llevamos mucho material, aunque no lo parezca, ¿eh? Y bueno, pues también ya se va a aproximar su primer examen. Si no hay preguntas, la próxima clase voy a dar algunas patologías y se les va a quedar de tarea que en equipo investiguen una patología. Entonces, obviamente, espérense a que yo les explique algunas, y bueno, eso va a reducir sus opciones de búsqueda, pero sí hay muchas patologías que afectan al electrocardiograma, y entonces habrá que explicar, ok, por ejemplo, bloqueos. Yo les voy a hablar de ciertos bloqueos, entonces, ¿qué pasa en los bloqueos y qué anomalía puede generar en la onda de ECG? Y entonces ustedes tendrán que buscar otra patología a nivel cardíaco, tendrán que explicar un poco qué pasa fisiológicamente y explicar qué pasa con la señal de ECG, cómo se altera. Y entonces, de la tarea que está pendiente, hasta hoy tienen para enviarlo. Ahorita está activado el envío. Por ahí había que alguien que necesitaba las instrucciones. ¿Necesitan que se las vuelva a poner? O igual ya las investigaron, ya las preguntaron.
Bueno, entonces, si no me contestan, quiere decir que ya las tienen. No, sí, están todos bien. Entonces, hoy termina la fase de envío y pasa a la siguiente etapa. Si está algo raro, lo checamos la siguiente clase, pero en teoría la siguiente etapa creo que ya es la de que se les asignan algunos envíos de sus compañeros para que los revisen y después igual ustedes envían como su calificación, que es la fase de valoración, y luego está la fase de calificación, y luego ya se cierra el taller, ¿ok? Entonces, para la siguiente clase, yo esperaría que ya estuvieran en la fase de calificación de evaluaciones. De todas formas, yo les pongo, ya pasé a la siguiente fase, y ustedes me van diciendo qué pasa. Yo tampoco había usado esta opción, pero es una opción en la que ustedes hacen una actividad, hacen su envío, y un número de envíos les llega también a ustedes, lo califican, hay una rúbrica, en realidad está muy sencilla la rúbrica, es básicamente lo hizo o no lo hizo, y ya le dan una calificación, ¿no? ¿Problemas con Biopac? ¿Alguien tuvo? ¿No? Ok, bueno, está bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Vayan trabajando en su amplificador, seguramente la entrega será la próxima semana, ¿ok? La simulación de su amplificador. Y bueno, ya podemos hacer también la primera práctica. Ustedes me avisan si hay alguien que se interesa por ir al laboratorio, y si no, pues todos trabajan con señales desde su computadora. Bueno, entonces, y bueno, haré una demostración aquí. Yo me conecto y ustedes ven la señal en Biopac. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, chicos. Nos vemos, doctora. Hasta luego, maestra. Gracias. Muchas gracias, doctora.